gobierno podría definir el incremento del salario básico unificado para este 2020. Los sectores de trabajadores y de empleadores aún no han llegado a un acuerdo. Este viernes será la última oportunidad para definir el salario básico en consenso. De acuerdo con la ley, al no existir un consenso entre estos sectores para la fijación del alza salarial, el gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, fijaría el valor. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, vamos a hablar del tema que nos asiste a los ecuatorianos cada fin de año y es estas reuniones tripartitas que se mantienen entre el gobierno, los empleadores y los trabajadores para buscar en consenso un incremento al salario básico unificado que regirá el año siguiente. En esas reuniones están inmersos representantes de los empleadores, trabajadores y el gobierno desde hace más de 15 días. Mañana, efectivamente, como lo dijo María del Carmen, es la última reunión que buscará el consenso. Si este no se consigue, será el Ministerio del Trabajo el que fije de acuerdo a la tasa de inflación según reza la ley. Está ahora mismo con nosotros y le damos la más cordial bienvenida al licenciado Rodrigo Gómez de la Torre. Él es representante activo de los empleadores ante el Consejo de Empleo y Salarios, que es el organismo que se reúne para definir este incremento. Licenciado Gómez de la Torre, bienvenido a Notimundo. Buenas noches. Buenas noches, María del Carmen, Freddy, qué gusto estar acá. Un saludo a todos los radioescuchas. A ver, yo creo que es importante primero determinar que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios tuvo una reforma en la forma de elegir a los miembros hace año y medio, y precisamente por un pedido del Frente Unitario de Trabajadores se amplió la representación a 4 delegados de trabajadores con sus respectivos suplentes y 4 delegados de los empleadores con sus suplentes. Que era una de las quejas que tenían justamente. Que era una de las quejas del Frente Unitario, y dentro de esta nueva representación el Frente Unitario de Trabajadores precisamente le delega a Edgar Zarango a ser parte del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Pero ahora lo desconoce de alguna manera. Bueno, pero ese es un tema ya puerta adentro, que ya es un tema entre ellos. Yo en eso no me meto, pero el Frente Unitario está representado, está debidamente representado. El otro aspecto que creo que es importante es que el artículo 118 del Código del Trabajo determina precisamente que respecto a la fijación de remuneraciones, si el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios no adoptara una resolución por consenso, el Ministerio del Trabajo lo fijará en un porcentaje de incremento equivalente al índice de precios al consumidor proyectado, léase la inflación proyectada para el 2020. Y precisamente acaba de salir de aquí el viceministro de Economía, que en el presupuesto general del Estado determinaron que el 2020 se estima una inflación de 0.84%, que representaría 3,30. Nosotros, a nivel de sector empleador, consideramos seriamente que si seguimos repitiendo la fórmula del pasado de incrementar por sobre lo que la técnica manda, vamos a seguir recibiendo los mismos resultados. Ahora, justamente el tema de la fórmula que debe aplicarse es motivo de discusión, porque eso es algo que no se tiene claro. El Frente Unitario de Trabajadores, por ejemplo, habla de que sí, que se debe tomar el índice de inflación proyectado, pero también habla de otros factores, por ejemplo, el precio de la canasta básica, entre otras cosas. Entonces, no solamente se toma en cuenta un solo factor como es el que usted está anotando en este momento. Yo estoy anotando lo que determina la ley. No es una posición nuestra, es lo que determina la ley. Adicionalmente, lo que el Frente Unitario plantea es que en los convenios internacionales, la Organización Internacional del Trabajo nos da algunas recomendaciones. Y ojo, hablo de recomendaciones. Y precisamente quiere decir que no es vinculante. La resolución 131 recomienda que se podrán tomar otros factores. De igual manera, la resolución 106 de la misma Organización Internacional del Trabajo nos plantea, por ejemplo, que la jornada laboral puede ser de 48 horas. Y si bien Ecuador tiene de los salarios más altos de América del Sur, pues también tenemos que reconocer que tenemos de los número de horas por jornada de las más bajas de la región,
lo cual deriva en los índices de productividad laboral más bajos de la región. Entonces ahí hay que, yo creo que buscar un equilibrio, porque no solamente puede jalar el agua a un molino, porque el mayor de los problemas que hay es que el empleo pleno se sigue perdiendo. Hace un año hablábamos de que llegábamos al 10% en 4 años. Ahorita estamos llegando al 11%. Vamos a repetir las mismas fórmulas del pasado, propendiendo a obtener los mismos resultados, en donde ¿qué sucedería? Seguiremos perdiendo empleo pleno. Y precisamente una encuesta que sacó Deloitte para plantear el tema del salario así lo dice, que estiman que, y está aquí, estima que las empresas estiman crecer mínimamente en ventas y rentabilidad para el 2020, pero con disminución de personal. Esto es la cuenta de Twitter del director de Deloitte. Esto quiere decir que lo que proyectan es tener un ingreso pequeño, pero votando gente. En términos prácticos, eso es lo que se está preveyendo. La ley de simplicidad lo que plantea es una ley más recaudatoria. Hemos escuchado de las fundas plásticas, hemos escuchado del ICE a la telefonía celular, hemos escuchado de un aporte adicional a las empresas. Hay que reconocer que hay la eliminación del anticipo de impuesto a la renta, pero claro, en el neto, cuando se suma y se resta, lo que el ministerio dice es que va a recaudar $600 millones adicionales. Por lo tanto, si se hablara de un alto crecimiento, digamos, al salario básico unificado que se tiene ahora para el 2020, significaría que eso se agudizaría, es decir, tendrían que salir de más cantidad de gente de las empresas. Es que lo que yo no habría más desempleo. Lo que yo no puedo entender es cuando hablamos de defender a las mayorías, ¿por qué no lo plasmamos así? Las grandes mayorías no tienen empleo. Pero no están representados. No están representados precisamente porque no tienen empleo. Y a esos hay que pensar un poco más. Y creemos firmemente, y probablemente tal vez en un lenguaje más amplio, probablemente el Ecuador requiere de un régimen laboral paralelo. Ok, quienes están con empleo pleno al momento, que se mantengan con el código actual. Eso hablábamos con el viceministro. Y que los que van a conseguir un empleo mañana puedan tener una mayor flexibilidad en horas, puedan tener inclusive el tema de la jubilación patronal. Actualmente hay que esperar 20 años al menos, 25 como norma reza en la ley, para poder acceder a la jubilación patronal. ¿Por qué no tener un fondo que se aporta desde el día 1 y si el trabajador cambia de trabajo por la razón que sea, a los 4, a los 5, a los 8 años, pues ese fondo se sigue acumulando y el derecho de jubilación patronal lo mantiene? ¿Qué es lo que se ha propuesto de alguna forma por parte del gobierno? ¿Qué es lo que se ha propuesto en la mesa del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que luego el gobierno lo planteó como propio, pero estaba ya en la mesa de discusión? Retornemos la conversación alrededor de la fijación del salario. Lo que se busca es un consenso entre trabajadores y empleadores. Y un poco lo que hace el gobierno es, a través de su ministro de Trabajo, un facilitador. El tema es que la brecha entre lo que ustedes, los empleadores, proponen y lo que los trabajadores aspiran es muy grande. La brecha mínima es de $15 que plantea la CUT. La Confederación de Trabajadores plantea $20. No, 25%, el Frente Unitario de Trabajadores. El Frente Unitario de Trabajadores, el 25% del salario, es decir, más o menos $98,5 de incremento. Yo quiero dejar sentado dos cosas. En entrevista con José Villavicencio hace una semana atrás, precisamente José determinaba que hablaba de los $98 simplemente como tema informativo, pero decía que había que entender lo que era de manera progresiva en 5 años. Okay, eso 98 dividido para 5 más o menos. Queda en 19,70. Queden 20, digamos, más o menos. El representante del Frente Unitario ante el Consejo Nacional de Trabajadores planteó un valor, pero en consenso se llegó que el sector de los trabajadores planteaba $15. En eso ya se terminó la primera reunión. La primera reunión, y nosotros planteamos que debería haber muchísima prudencia y que, a pesar de lo que creemos, lo que la ley determina es la inflación proyectada. Entonces hay que reconocer y pensando un poco más allá, nos han hablado del tema de la situación gravísima del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero si seguimos perdiendo empleo pleno, ¿dónde están los afiliados que van a
que van a participar. Y esa yo creo que es una gran deuda del gobierno. Porque hablamos de salario por un lado y hablamos del IES por el otro lado, cuando son dos temas que van completamente de la mano. Y ese, por cierto, permítame anunciarlo, es un tema que vamos a analizarlo en entrevista más adelante. Estamos dialogando con el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre. Él es representante de los empleadores ante el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Entonces, la situación ahorita es pensar que no podemos seguir perdiendo empleo pleno. Lo hemos perdido los últimos 5 años, ya son 11 puntos, y la situación económica del país no vislumbra para mejor. Y yo creo que hay que poner sobre el tapete un tema extra. La confianza es lo que genera inversión, la inversión, producción, la producción. Ahora, licenciado Gómez de la Torre, una pregunta, si el gobierno va a tener que tomar esta decisión, porque finalmente tal vez mañana no lleguen a ningún acuerdo, y si al gobierno nuevamente le va a tocar tomar esa decisión, ¿no considera usted que va a tratar de buscar un punto medio entre lo que ustedes están proponiendo y lo que el Frente Unitario de Trabajadores, por ejemplo, propone? Pero no se ha puesto en firme todavía la propuesta de los empleadores, o no la conocemos. Conocimos de aquella encuesta que sugería $1 de incremento. Que es una encuesta. Pero ¿cuál es la posición de ustedes ya dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Empleo? Primero completaría la idea, el próximo año es un año electoral. Los años electorales naturalmente confianza no generan. Entonces hay que ser muy cautos. El Ecuador ahora vive año electoral pasando un año, lo cual creo que es un problema grave. Pero lo que nuestra propuesta fue, esperemos y seamos prudentes de ser factible una moratoria inclusive. O sea, cero. Sin embargo, cero. Que no haya ningún incremento. Sin embargo, reconocemos que la ley habla de que debe haber una revisión del salario básico unificado y que la ley obliga a que, de no haber consenso, el ministerio tenga que tomar la resolución en función del índice del precio al consumidor proyectado, inflación. Pero también el gobierno puede tomar una decisión, que lo hablamos fuera de micrófonos, una decisión que le evite tener algún problema como lo ocurrido en el mes de octubre. Es decir, que el sector de los trabajadores vaya a hacer algún paro nacional o algo por no cumplir las o parte de las expectativas que ellos tienen. A ver, yo he escuchado varias ocasiones que ya vieron lo que pasó en octubre. Creo que el mes de octubre fue un octubre negro para el país. No hay sector económico, no hay sector social, no hay nadie en el Ecuador que haya ganado algo. Quien dice que ha ganado algo, yo creo que le ha hecho más daño al país que bien. Las personas, los pequeños negocios que se vieron paralizados, 17 provincias con escasez de medicinas y alimentos. No podemos hablar. Si alguien dice que ganó, yo creería, y me atrevo a decirlo así de frontal y fuerte, es un mercenario, porque no está viendo por el país, está viendo por intereses particulares y muy personales. Entonces, plantear que si no se viene un incremento sustancial como algunos sectores lo quieren, va a repetirse el octubre, creo que es irresponsable para el país, y lo único que conseguiremos es que haya más problemas. Inclusive los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional están rezagados y se han tenido que revisar un sinnúmero de temas precisamente por este mes de octubre. Hemos salido octubre, hemos ya salido noviembre, estamos terminando el año. Pensemos que el 2020 sea un año más bien de recomponer el tejido social y sanar ciertas cicatrices que se volvieron a abrir, no de seguir metiendo el dedo en la llaga viendo que sangra más. Estamos con una brecha de $1 a $15 en la práctica. Y la proyección de la inflación para 2020 nos dice que son 3,30. Ustedes le apuestan al 3,30 como fijación del incremento salarial. Nosotros le apostamos al cumplimiento estricto de la ley. Realmente eso es lo que hay que hacer. Creemos que... Y esto es otro dato interesante. Yo estoy 4 años en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Este es el primer año que no tenemos la mesa técnica. Este es el primer año que no tenemos la reunión con el Banco Central, con el INEC, donde se presenten las cifras. Las cifras nacionales, por el lado que queramos son pésimas verlas, las cifras. son negativas. Probablemente si presentamos las cifras, veremos que la inflación proyectada para el año 2020 es más del doble de lo que va a ser, considerando que a noviembre ya está en 0.04%.
Más del doble hacia abajo, quiere decir usted. O sea, lo que está es más del doble de lo que va a terminar el 2020. A eso me refiero. La situación. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son los sustentos técnicos que tiene el sector de los empleadores para enfrentar esta reunión del día de mañana. A las 9 horas está prevista una nueva y última reunión entre representantes de los empleadores, los trabajadores y el gobierno, con miras a conseguir un consenso entre $1 y $15 de incremento que rija para el próximo 2020. Queremos agradecer al licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, María Carmen, un feliz año y que cerremos como mejor de lo que ha sido. Que sea así. Gracias. Muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.